Buenos días, amigos míos de las redes sociales, amigos de Cadena Política. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a un programa más de Consenso y Corazón. El día de hoy vamos a seguir dando información acerca de la conciencia, acerca de aspectos cuánticos y noticias muy recientes acerca de estos temas que espero que les gusten. Recuerden que mi papel aquí es transmitir el mensaje. El que lo comprendan, el que lo absorban, el que lo interioricen, es enteramente trabajo de ustedes, pero espero de corazón que esta información al menos comprometa su pensar y me den la oportunidad de ser esa chispa que pueda iniciar esa búsqueda de conocimiento de ustedes mismos y de la naturaleza que los rodea. Y bueno, siguiendo con este tema, nos vamos a remontar a finales de los años 90, donde un hombre que había ya revolucionado al mundo con sus descubrimientos, hablo del William Penrose, quien fue el descubridor del ADN, junto con Penrose y Clerk. Ellos descubren el fundamento de todo lo que nos constituye, el ADN, esos fragmentos proteicos que transmiten la información que nos hace únicos e irrepetibles, nos define como especie, transmite el código genético, la información que te sustenta a ti y a mí. Pues ese hombre a finales de los 90 terminó con este ciclo de investigaciones a nivel del genoma humano y dio un salto que yo considero fue un salto cuántico. Se empezó a hacer las grandes interrogantes que todo ser debiera tener. Se empezó a preguntarse por el origen mismo de la realidad. Empezó a cuestionarse quién era él. Y para esto se formuló investigar acerca de la conciencia. Penrose fue el primer ser humano que investigó de una manera científica el fenómeno de la conciencia. Y por ahí del 2004 se une con un neuroanestesiólogo, neurocientífico llamado Hameroff. Este Hameroff compartía la misma inquietud, el mismo deseo de descubrir. Penrose había ya definido que la conciencia no podía situarse como un fenómeno computacional, ya que no se podía reducir la qualia, que es esta sensación subjetiva que cada uno de nosotros experimentamos, pero que no puede ser repetida con bits, con fragmentos de información, con preguntas y respuestas. El fenómeno de la conciencia, según Penrose, no podía ser reducido de esta manera. Actualmente se sabe que es cierto que el fenómeno de la conciencia no puede reducirse solamente a una interacción cerebral, sino que se requiere algo más. Pues Penrose mencionaba que solamente el colapso de onda, fenómeno que se da en el mundo cuántico, podía explicar esta emergencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque el indeterminismo es propio de esos reinos. El determinismo computacional que describió Alan Turing se puede reducir a una mínima información que él consideró como el bit. Pero Penrose decía que la información que maneja la conciencia, este fenómeno subjetivo, no podía ser reducido de esa manera. Y él mencionaba que solamente fenómenos cuánticos lo podían explicar. Así que recurrió a Hameroff. Hameroff, al ser un neurobiólogo, empezó a buscar en la intimidad de la célula qué parte de ella podía reproducir estos fenómenos buscados por Penrose. Así que llegaron a la conclusión de pequeñas y diminutas partículas moleculares llamados microtúbulos, que son solo eso, moléculas que al unirse a través de una proteína llamada tubulina van creando estructuras tubulares que intervienen en la producción de energía de todas nuestras células.
Pues Hameroff pensaba que en estos microtúbulos se producían fenómenos cuasi cuánticos que podían explicar el emerger de la conciencia. Esto fue por ahí de 2004, y aunque en realidad Penrose nunca supo explicar cómo se podía dar este fenómeno, ahí está, ahí lo dejó. Los críticos, tanto en el aspecto neurobiológico de las neurociencias, así como los físicos cuánticos, criticaron mucho esta postura de Penrose. ¿Por qué? Porque se sabe que para que la computación cuántica, que esto ya se hace en nuestros días, funcione, se requieren temperaturas inferiores a los 0 grados, temperaturas que están muy alejadas del ambiente que se recrea dentro del cráneo, que tiene una temperatura superior a los 20 grados y en donde hay un ruido impresionante de actividad neuronal, de actividad de sostén, de actividad alimenticia y nutricional de la célula. Elementos que hacen prácticamente imposible que fenómenos cuánticos se lleven a cabo de una manera efectiva. Y ahí se quedó solamente como una teoría que albergaba unas muy buenas posibilidades de certeza porque abrían por primera vez la posibilidad de una conciencia cuántica y que ésta fuera el enlace del fenómeno duro de la conciencia que describió el filósofo David Chambers. Pero no pasó nada más. Pero ahora les tengo una notición. Resulta que en 2024, recientemente, en el Journal of Physical Chemistry, dos autores llamados Bakuk y Montes Cabrera describieron nuevamente la participación de los microtúbulos en fenómenos cuánticos y lo llevaron al aspecto experimental. Ellos descubrieron a nivel de laboratorio que los microtúbulos pueden efectivamente recrear fenómenos cuánticos a través de un proceso llamado irradiación. Y esto quiere decir, simplificándolo, que la forma en que produce energía los microtúbulos tiene que tener una conexión interrelacionada entre todos los elementos celulares de los microtúbulos. Y esto solamente puede ser llevado con fenómenos cuánticos. Así que esto le da la razón a Penrose, a Hameroff, porque esto describe al menos que hay la posibilidad intracraneal de que se lleven a cabo fenómenos cuánticos y que no se requieren temperaturas por debajo de los 0 grados y elementos de enclaustramiento tal que permitan esto. Esto viene a revolucionar lo que sabemos acerca del cerebro, porque en el cerebro lo que se cree actualmente es que todo es determinista, todo tiene una causa que da origen a un efecto y que todo tiene un origen. Así pues, los neurocientíficos consideran que el fenómeno de la conciencia solamente puede ser explicado mediante fenómenos físicos de la física relativista. Es decir, que las partículas no podrían tener una superposición cuántica, ni entrelazamiento cuántico, ni colapso de onda. Eso, según la ciencia actual, no puede ser. Así que este experimento, como ven, viene a abrir nuevamente el debate, viene a refrendar que puede existir la posibilidad de que exista una conciencia cuántica. Y esto vendría a cambiarlo todo, porque le daría la razón a este autor que revisábamos recientemente, a Federico Fogin. Podría explicar también a Bernardo Kastrup y cómo ellos tienen esta certeza absoluta de que el cerebro actúa verdaderamente como un mediador, como un decodificador de la realidad entre la física de partículas, que sería la materia que nos constituye a ti y a mí, y la conciencia cuántica. Esa conciencia que es una nube de probabilidades que se colapsa por la decisión del libre albedrío. Esto es flipante. ¿Por qué? Porque en primera, derrumba la posibilidad de que el libre albedrío sea solamente una ficción
creada por nuestro cerebro. Según la física de partículas, ya todo está escrito en el universo. Imaginen ustedes un pastel en donde se encuentra ya totalmente el pasado, el presente y el futuro. Nuestro cerebro solamente lo interpreta como una flecha del tiempo que no tiene cabida a regresar por la constitución propia del cerebro. Pero en realidad ya todo estaría descrito. Seríamos solamente haces de partículas que están creyendo que pueden decidir en un universo que ya está predeterminado. Bastante triste, ¿no? Porque entonces lo que te acontece en el día a día es solamente una reproducción de algo que ya fue forjado mucho tiempo atrás. Pero con estas teorías de Hameroff, de Penrose, de estos neurocientíficos, vienen a dar un nuevo enfoque a la realidad, una nueva perspectiva. Para mi punto de vista, esto es un fenómeno tan importante como las desigualdades de Bell. Recordemos, las desigualdades de Bell surgen por esta controversia entre la explicación de Copenhague que hacían Max Planck, Niels Bohr, eh, eh, Schrödinger y todos ellos, y Albert Einstein, Podolsky, quienes decían que el entrelazamiento cuántico no podía existir porque eso negaba la existencia de la localidad. La localidad, recordemos, es la posibilidad que una partícula se mueva a mayor velocidad que la luz. Y eso para Einstein, Podolsky, Rosenthal era completamente un disparate, porque eso quería decir, como lo dicen las palabras de Einstein, que una fuerza espectral, una fuerza fantasmagórica, hacía que este fenómeno se presentara, lo cual era contrario a todo lo que se cree en la realidad. Piénsenlo, ¿quién podría afectar a alguien a millones de kilómetros de distancia por un entrelazamiento previo? No suena lógico a menos de que creas en el amor. Porque el amor tiene esa misma característica. Piénsalo, cuando amas suficientemente a alguien, no importa que esté separado por kilómetros, millas, o por el tiempo mismo, por la muerte misma, el sentimiento está ahí y prevalece a través del tiempo, vence las leyes físicas. Pero para eso tienes que creer. Los científicos es muy complicado que tengan esta capacidad de dar ese salto de fe, porque para ellos la explicación experimental es el fundamento de la ciencia misma. Y entonces fue por eso que estas desigualdades de Bell que se dieron en 1960 y que le costaron a Bell ser criticado ampliamente por sus colegas, fue hasta 1981 cuando los experimentos de Aspect, ahí en Francia, cerca de Orsay, hacen la primera contribución y la primera confirmación de que el entrelazamiento cuántico existe. Sin embargo, aún existían lo que los científicos llaman como variables ocultas. Estas variables que, de acuerdo a los experimentos realizados por Aspect, no podían ser completamente descartadas, es decir, que todavía existía la posibilidad de un universo determinista. Y esto, amigos, se quedó en el aire hasta el 2022, cuando Selinger y Clauser ganan el premio Nobel al hacer experimentalmente la confirmación que Bell hizo en 1960, en donde dos unidades, dos partículas pueden estar entrelazadas cuánticamente a millones de kilómetros e influir una sobre otra. Alguna vez platicamos acerca del el espacio bicónico de Minkowski y es importante sacarlo a colación ahora porque esta fue una propuesta de la física determinista en donde todo lo que acontece en nuestra vida, en la realidad material que conocemos, solamente puede estar supeditada a una causa y un efecto. Y el espacio bicónico nos decía que solamente puedes influir sobre el espacio en donde la luz está presente. Es decir, si tu espacio bicónico puede afectar a algo, solamente podrá ser en
en esa circunferencia. Lo que quede fuera de ahí sería imposible que pueda ser afectado. Pero este experimento de Selinger del 2022 lo niega. Ellos mencionan que las partículas efectivamente pueden tener un entrelazamiento que viola la ley de la localidad, es decir, violan la velocidad de la luz. Ahora, los metafísicos mencionan esto que es fácilmente de entender para ellos, por supuesto, porque ellos mencionan que si tú verdaderamente crees que vienes de una partícula elemental, en el Big Bang, de donde surge todo, y todas esas partículas que hoy te constituyen a ti y a mí son originarias de esa partícula elemental, entonces, como pasa en nuestras células, nosotros somos un conjunto de células provenientes de una célula pluripotencial que han decidido especializarse en órganos y en sistemas hasta coexistir en un organismo vivo llamado tú. Pero en realidad eres un conjunto de sistemas. Y así también, pues, lo que dice Federico Fogin tendría mucha razón. Si esto es así y entiendes que cada molécula de tu cuerpo está constituida por una serie de átomos y estos átomos en su parte más fundamental son solamente funciones de onda, esa matriz cuántica de probabilidades, entonces es entendible que la conciencia es pues un fenómeno emergente, claro, pero en realidad un decodificador de la realidad, lo que te permite a ti y a mí tener una experiencia. Y entonces la qualia, esos fenómenos subjetivos que explican el amor, el odio, los olores, los sabores, los sentimientos, etcétera, que no hay forma de poderlos definir en bits, en pequeñas unidades informáticas, serían en realidad el campo cuántico de probabilidades que, colapsados por el libre albedrío, darían origen a la materia. Y entonces el dicho de que somos el universo que estamos dispuestos a imaginar tendría todo el sentido del mundo, porque entonces nos volveríamos co-creadores de la realidad, ya que nuestra misma observación estaría creando la realidad que tenemos. Suena difícil, yo sé que esto te explota la cabeza, créeme, a mí me lo hace día a día, pero sabes, prefiero creer que basados en aspectos científicos, pero dándole ese salto de fe a la posibilidad de que la realidad sea más compleja de la que podemos observar, es la única manera de darte cuenta quién eres. Eres una maraña de pensamientos, materia y sentimientos a través del tiempo, pero también eres una probabilidad. Eres quien decides tú querer ser. Así que nuevamente te repito, elige bien. La pelea no es allá afuera con los demás. La verdadera pelea está dentro de ti mismo. Así que elige la mejor versión de ti. Elige esa carretera neuronal, ese universo que te permita llegar a la felicidad. Y de esta manera, amigos, nuevamente vuelvo a poner sobre la mesa estos temas interesantes, sí, extremadamente complejos, pero si en verdad le das la oportunidad de leerlos aún de manera somera, te darás cuenta de la riqueza y la amplia, vasta posibilidad que te da de entenderte y de poder cambiar tu futuro. Si te das cuenta del poder que tiene el libre albedrío y que tú comandas esto, te abre una posibilidad ya no de un universo en donde las cosas suceden por azar, por apofenia, por destino. Te das cuenta de que todo tiene un porqué, que claro que todo tiene una causa y un efecto, pero que al final todo se reduce a lo que tus pensamientos estén contribuyendo, que tú entiendas que eres lo que piensas la mayor parte del tiempo, que eres un estado vibracional, una posibilidad cuántica que ha llegado a este planeta para entenderse a sí misma, para poder contribuir, para poder ayudar, ya que todos
estamos concatenados en una sola conciencia, en un solo universo, y estamos compuestos todos de las mismas partículas elementales. Somos fragmentos del universo intentando comprender su papel en este universo completo. Pues atrévete a pensar, atrévete a creer, y espero que todas esta serie de información que te doy no confunda tu pensar, sino que lo comprometa y te haga despertar y te haga creer que hay una mejor posibilidad para ti. Así que, amigo, te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente día lleno de bendiciones. Saludos desde Conceso y Corazón. Gracias.